En esta clase vamos a revisar los fundamentos del protocolo de direccionamiento IP versión 6, que es uno de los tópicos más nuevos que se han incorporado últimamente a las currículas de estudio de cualquier examen de certificación del área de redes, ya que se trata de un protocolo bastante importante porque viene a reemplazar al actual y casi prácticamente obsoleto IP versión 4. Es súper importante que nosotros podamos entender de a poco cómo funciona este protocolo, que es un poco más complejo en su estructura respecto a IPv4, 4, pero es mucho más simple en su configuración. También vamos a ver más adelante cómo se configura. No vamos a entrar en profundidad en los tópicos más densos de IPv4 6, sino que vamos a ver superficialmente algunos conceptos importantes para formarnos una primera idea de cómo se diferencia este protocolo respecto a IPv4 4 y cuáles son sus principales características. Algunas generalidades de IPv4 6. La idea de IPv4 6 no es nueva, nació más o menos a mediados de los años 90 y se envió un primer borrador, un draft al IETF bajo el RFC 1550. Y en ese tiempo se llamó IPNG de nueva generación, New Generation. Hoy en día algunos protocolos que se basan en IPv4 6 también reciben este nombre. Un caso es RIP-NG. RIP-NG o RIP New Generation es la implementación de RIP para IPv4 6. ¿Y qué pasó con IPv4 5? IPv4 5 en realidad nunca se llamó IPv4 5, sino que fue un protocolo experimental para realizar streaming de datos a través de Internet y que usaba el número 5 en el encabezado IP, en el campo version. Usaba el 5 porque ya el 4 estaba siendo utilizado por el actual IPv4 4. Así es que la verdad es que IPv4 5 como tal nunca existió y lo que se utilizó como versión 5 fue Internet Streaming Protocol, que también quedó en el pasado, obsoleto y solamente a modo de draft. Es por esa razón que la siguiente generación de protocolos IP pasa a tomar el nombre de IPv4 6. Respecto a la cantidad de direcciones, nosotros en IPv4 6 tenemos 128 bits para construir direcciones. Las direcciones de IPv4 6 tienen 128 bits de largo en comparación a los 32 bits de longitud de las direcciones IP versión 4. Y al tener 128 bits nos podemos hacer la idea de cuántas direcciones tenemos exactamente aquí. 2 elevado a 128. Y eso es ese gigante número que aparece ahí que ni siquiera soy capaz de pronunciar. 340, no tengo idea, miles de millones. Más o menos de forma comparativa, estamos hablando de que si esto fuese posible poner las direcciones IP sobre la superficie de la Tierra, tendríamos miles de millones de direcciones IP por cada metro cuadrado de la Tierra. O sea, tengamos claro que la cantidad de números alcanzables aquí son extremadamente altas. Es un número prácticamente difícil de imaginar. Hay algunos cálculos que dicen que una próxima versión de IPv4 7, por ejemplo, saldría dentro de los próximos 300 a 400 años. Pero la verdad es que nadie sabe eso a ciencia cierta, eso son solamente estimaciones. Pero de todas maneras, lo más probable es que en el transcurso de nuestras vidas no tengamos que hacer una transición nueva a un protocolo de direccionamiento más allá de IPv4 6. Algo importante con IPv4 6 es que no existe el broadcast. Aquí no se va a utilizar el concepto de broadcast, sino que se reemplaza totalmente por multicast, quedando unicast, multicast y anycast. La razón de esto es bastante simple. El broadcast en una red IPv4 4 es un tráfico muy poco optimizado, porque si tenemos subredes muy grandes, digamos de 65.000 hosts,
Cada vez que se envía un mensaje de broadcast va destinado a 65.000 direcciones. Incluso pueden ser muchas más. Así es que se utiliza tráfico, recursos de red, ancho de banda, para procesar en realidad datos que nunca van a llegar a ningún host, pero igual son transmitidos por la red. Entonces, de manera más eficiente, en IPv 6 se decidió no utilizar broadcast y reemplazarlo totalmente por multicast, que es una tecnología que cumple con el mismo propósito, es decir, transportar un paquete de datos a un grupo de usuarios en una red. Y ese grupo, por ejemplo, pueden ser todos, pero es mucho más optimizado que broadcast. Así que ya no tenemos el concepto de broadcast como tal, sino que lo reemplazamos por multicast. Y Anycast es una técnica de transmisión de datos donde se envían solamente los datos al nodo más cercano, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos una pequeña topología, tenemos que este nodo número 1, utilizando Anycast, simplemente va a enviar los datos al siguiente salto, que en este caso podría ser un router 2. Mientras que ese router 2 va a enviar a sus vecinos solamente. ¿Bien? Esto se trabaja especialmente en IPv 6. Otro concepto importante es que ya acá no vamos a utilizar más el concepto de NAT, como se conoce en IPv 4. Para los que no conocen, NAT es una técnica que permite básicamente conectar una red LAN con múltiples direcciones IP privadas a través de una sola dirección IP pública, que es lo que sucede mayormente en nuestras casas, en nuestras oficinas, donde los proveedores de Internet nos entregan una dirección pública y nosotros tenemos N dispositivos privados dentro que salen enrutados a Internet con una sola dirección IP pública. Eso en IPv 6 ya no va a existir. ¿Existe NAT? Sí, pero como técnica de transición para otros propósitos. Pero para salir a Internet, acá se utiliza el concepto de direcciones globales, que son similares a las direcciones públicas. En realidad, lo que sucede es que con IPv 6 se espera tener conectividad de extremo a extremo. Si tenemos hoy día una red como esta, donde tenemos un router conectado a Internet, y ese router nos conecta detrás con una red LAN con distintos dispositivos, ¿cierto? En el mundo IPv 4, esto está dividido en dos, porque la dirección pública llega solamente hasta el router, por lo tanto, desde Internet, los usuarios pueden ver la IP del router, pero desde Internet no se puede ver los hosts que están detrás. Entonces, si uno en nuestra casa o en un laboratorio o en nuestra oficina quisiésemos levantar, por ejemplo, un servidor web internamente, ese servidor web hoy en día es visible solamente dentro de la red LAN. Y tendríamos que hacer algunos ajustes, como un reenvío de puertos o algún tipo especial de traducción en los routers para poder ver esa máquina. Y eso rompe el diseño inicial de IPv 4 y supone problemas para algunas aplicaciones que necesitan llegar de extremo a extremo. Entonces, IPv 6 se hace cargo de ese problema y asigna direcciones globales que son similares a las direcciones públicas en todos los dispositivos de red. Por lo tanto, un usuario que está en Internet puede, si el administrador lo permite, puede llegar sin problemas a un equipo en la red local. Eso lo hace absolutamente ideal para tecnologías de Internet de las cosas, donde cada dispositivo requiere una IP. Por ejemplo, si tenemos una red de sensores que va a estar sobre el transporte público y nosotros queremos revisar qué es lo que sucede en este momento con algún sensor, vamos a tener conectividad desde nuestros dispositivos de control hacia esos nodos sin pasar por un proceso de NAT, sin pasar por un enmascaramiento de las direcciones IP o algo más complicado. Entonces es absolutamente ideal para tecnologías como IoT. Algunos se preocupan de la seguridad y argumentan que en realidad NAT ofrece seguridad a las redes locales, pero NAT no ofrece ningún tipo de seguridad. La verdad es que es prácticamente una ilusión. El mecanismo de NAT es más problemático que lo que soluciona. Así es que si alguien quiere, a pesar de tener direcciones globales, no tener acceso desde Internet, basta que este dispositivo de intermedio, que es un router, lo habilite como un cortafuegos y bloquee este acceso. ¿Bien?
Pero eso está a manos ahora del administrador, del dueño de las direcciones IP y no a manos de una tecnología. Esa es la diferencia. Para el transcurso de esta clase vamos a utilizar un archivo que les dejé preparado debajo de este video, donde pueden descargar, que se llama IPv6 Fundamentos en formato zip y que viene con una pequeña topología para realizar en GNS3. Si ustedes no conocen el software GNS3, les propongo que consulten el blog de netlearning.cl, donde aparece explicado el procedimiento de cómo funciona, o bien, si ustedes prefieren, pueden simplemente ir a YouTube y escribir cómo funciona GNS3 y van a encontrar muchos tutoriales muy simples de seguir cómo echar a andar este software. Bien, bueno. Lo más importante, ya hablando un poco más técnico, es la diferencia que existe entre los encabezados. Acá tenemos, como habíamos visto en algunas clases anteriores, el encabezado IPv4, ¿cierto? Y más abajo tenemos el encabezado IPv6. La primera diferencia que notamos es que el encabezado IPv6 es más grande. De hecho, este encabezado de acá, IPv4, el total que tiene son 20 bytes, ¿sí? Y el encabezado IPv6 tiene el doble, 40 bytes. Bien, así que introduce un poquito más de overhead. Sin embargo, al estar distribuido en bloques de 64 bits, ustedes pueden ver aquí de 0 a 64, como alguna vez ya habíamos comentado, se hace ideal para los procesadores de 64 bits y hace que el procesamiento en realidad sea mucho más expedito. Bien, así que en realidad, aunque tenga mayor cantidad de bytes, los procesadores actuales trabajan mejor con el encabezado IPv6 que con el encabezado IPv4. Algunos campos se mantuvieron, por ejemplo el campo de versión, ¿cierto? El Type of Service, o hoy en día llamado DSCP, se mantiene, pero se ha renombrado como Traffic Class, y estos dos campos sirven solamente para hacer calidad de servicio, cuando se quiere realizar calidad de servicio sobre una red. Se introdujo un campo nuevo que se llama etiqueta de flujo, Flow Label, que no se ocupa mucho, y nosotros tampoco vamos a entrar mucho en detalle sobre estos campos, sino que solamente lo estamos nombrando. Pero sí, por ejemplo, pueden ver ustedes que acá hay un campo que se llama longitud de la carga útil, que viene a ser muy similar a lo que era la longitud total en IPv4. Tenemos un campo que se llama Next Header o siguiente encabezado, y este es el mismo campo que dice aquí Protocol. Y se llama Next Header porque aquí se indica cuál es el siguiente encabezado que viene desde arriba en el proceso de encapsulación hacia abajo. Esto es en realidad el encabezado de la capa de transporte. Así que lo más probable es que aquí diga que lleva UDP o TCP. Y el límite de saltos o el hop limit es exactamente lo mismo que el TTL en IPv4. Las direcciones, ustedes pueden ver acá que han cambiado en su longitud y en este caso estamos ocupando el doble de campos aquí, y en realidad es prácticamente 4 veces más que en IPv4. Así es que cada dirección tiene una longitud de 128 bits. Aquí está hasta la mitad, 64, y aquí parte el bit número 65 en adelante. ¿Ok? ¿Cómo están conformadas las direcciones IPv6? Ya, esto es algo que asusta a muchos. Cuando ven IPv6, antes de que lo conozcan ya le tienen miedo, muchos. Entonces vamos a ver que en realidad es bastante simple. Y las direcciones se escriben en primer lugar en formato hexadecimal, ¿sí? Los números hexadecimales. La longitud total de las direcciones son de 128 bits, como ya hemos visto, porque cada uno de estos números representa a un número hexadecimal expresado en bloques de a 4 bits. Así que este 2 en realidad es un 0, 0, 1, 0. El 0 siguiente
son 4 ceros, luego tenemos otra vez 4 ceros, la F viene a ser 4 números 1. Y acá tenemos 16 bits. Si ustedes cuentan, tenemos los 16 primeros bits. A veces, por una facilidad del lenguaje, denominamos a estos bloques sextetos en comparación a los octetos de IPv4. Entonces, cada sexteto tiene 16 bits, o cada bloque si así lo prefieren, ¿ya? Y lo importante es que ahora estos bloques se dividen en 2 puntos, ¿sí? Ya no se dividen en punto como en IPv4, sino que se utiliza la figura de 2 puntos. Y aquí voy a decir dos cosas. La primera es que en los exámenes de certificación siempre hay un problema. El problema es que como nuestro idioma oficial nativo es español y los teclados de las computadoras vienen en español de España o en español latinoamericano, muchas veces tenemos problemas para ubicar los 2 puntos en el momento de configurar direcciones IPv6. Entonces, les sugiero que antes de enfrentarse a un examen, prueben con el teclado en inglés, porque ese es el que viene preparado en los exámenes US. Prueben cómo se hace la figura de 2 puntos. Eso les va a ahorrar mucho tiempo si es que en el examen les aparece algún ejercicio o algo que tengan que hacer con IPv6. Bien, normalmente se ejecuta con Shift-ñ para los que tenemos teclado latinoamericano, pero les sugiero que ustedes busquen también por sí mismos. Y lo otro que voy a mencionar también es que fíjense este término, colon. En inglés se les dice colon a 2 puntos. ¿Bien? Y va a ser importante que nosotros recordemos esto porque más adelante vamos a ver cómo se abrevian las direcciones IPv6 y se utiliza el formato de doble 2 puntos. Pero en los nombres en inglés esto aparece como double colon. Doble colon, ¿cierto? Entonces, para no confundirnos, recuerden que en inglés el 2 puntos se llama colon, así como el punto y coma se le llama semicolon. Muy bien, volviendo un poco al tema de las direcciones acá, vamos a ver lo siguiente. La dirección que tenemos en pantalla corresponde a cualquier dirección en realidad IPv6, pero los 128 bits están divididos de la siguiente manera. Principalmente están divididos en 2 partes. Lo que en IPv4 denominábamos porción de red, es decir, toda esta parte, hoy en día recibe el nombre de prefijo de subred. Y lo que en IPv4 conocíamos como la porción de host, acá se denomina Interface ID. Ese es el nombre oficial para la porción de host. En realidad en IPv4 nunca tuvo un nombre, nosotros la denominábamos así para poder trabajar mejor, pero en IPv6 sí tiene un nombre que se llama Interface ID. Bien, el prefijo de subred, los primeros 64 bits están divididos en 2 partes. Los primeros 48 bits que identifican al prefijo de enrutamiento global y un identificador de subred de 16 bits. ¿De qué se trata esto? Cuando yo contrato IPv6 a un proveedor de internet, el proveedor de internet me va a entregar este rango, los primeros 48 bits, y también me va a entregar 16 bits para que puedan ellos hacer subredes, ¿ya? Y nos entregan simplemente 64 bits para hacer lo que nosotros queramos detrás, ¿sí? Con esta cantidad de bits tenemos 2 elevado a 64 bits, y es un número tremendamente grande, impensable. Yo no puedo ni siquiera escribirlo porque no lo recuerdo, es un número gigante. Y esa es la cantidad de números que tenemos por cada subred que nos entrega un proveedor de internet. Y como tenemos 16 bits en el campo de subred, podemos hacer 2 elevado a 16, es decir, 65.536 subredes en total. Así que como verán, la cantidad de direcciones disponibles por cada uno de estos bloques es muy grande.
Así como en IPv4 existen algunas direcciones especiales que son asignables para algunos casos, en IPv6 también. Si quieren revisar el rango completo de estas direcciones especiales, ahí está la dirección, la pueden ver, pueden consultar iana.org y aparece el rango completo de estas direcciones. Aquí solamente he puesto algunas que son las más importantes. En primer lugar, este prefijo 0000:8 indica todas las direcciones que están reservadas para el IETF, que es la entidad que regula los estándares de Internet. Las direcciones globales empiezan en este bloque, ¿sí? 2000, 00, o en realidad todos los ceros que van aquí entre medio, que son hasta el final de la dirección IP, 2000 con prefijo 3. Dos cosas. Primera, ya no vamos a hablar de una máscara. En IPv6 se refiere a los prefijos. En este caso este es un prefijo 3. Y lo segundo es que este tipo de direcciones, llamadas GUA o Global Unicast Address, son similares a las direcciones IP públicas en IPv4. Así que cuando nosotros queramos conectarnos a la Internet IPv6, en realidad nuestro proveedor nos va a entregar una IP que parte en este rango, que los primeros 3 bits son 001. ¿Sí? Y si podemos hacer un cálculo súper simple, como estos son números hexadecimales, tenemos que el primer 2, en realidad en binario esto viene a ser 0010, luego el 0 siguiente, el 0 y el 0, y aquí hacia allá tenemos el resto de los bits hasta formar las direcciones 128 bits, ¿cierto? Pero todas las direcciones que empiezan con 001, por eso que aquí tiene un prefijo 3, están consideradas que son globales. Y aquí podemos poner, por ejemplo, 001, 00000, 0000001, que en realidad en formato hexadecimal quedaría como 2001. ¿Sí? Y todas las posibles combinaciones en este rango, que son bastantes. Tengo miles de millones de direcciones IP para poder trabajar con IPv6. Otra cosa es que acá en IPv6 existen otro tipo de direcciones que se llaman Unique Local Address o ULA. Las Unique Local Address tienen una particularidad. Estas direcciones no son enrutables en Internet, son privadas, ¿sí? Pero sí son enrutables dentro de una organización, dentro de un sistema autónomo. Bien, esto no existe en IPv4. Existe algo similar a las direcciones Unicast Link Local Address. Lo similar son aquellas redes APIPA, ¿sí? Ese rango 169.254.0.0 máscara 16 es muy similar a las direcciones Link Local Address que ya vamos a ver más adelante en la práctica. Las direcciones multicast aquí parten con FF00, ¿sí? Todos los multicast parten con FF. Y tenemos dos direcciones que siempre a uno se nos preguntan en los exámenes de certificación. En realidad, ¿cuál es la dirección no especificada? Y es esta, prefijo 128. Esto es similar a 000032 en IP versión 4, que también se llama dirección no especificada. Y ahí debería decir similar. Similar a 127.001, que es la dirección de loopback, tenemos en IPv6 a :1 con prefijo 128. Bien, hay otras direcciones también como 2002 que son para túneles 624 y otro tipo de direcciones que son especiales. Pero las que nos interesan son principalmente las globales, las direcciones link local, la dirección de multicast. Esas son las tres que vamos a utilizar mayormente y con más frecuencia. Esto es algo bastante importante porque
Si es que tenemos que trabajar con ipv 6, siempre vamos a tener que acortar estas direcciones. Para algunos puede ser una verdadera pesadilla que tengan tantos números, pero la verdad es que el protocolo nos ofrece dos maneras de acortar estas direcciones y al final incluso pueden terminar siendo más pequeñas que aquellas de ipv 4. Veamos cómo funciona este ejemplo y después ustedes van a tener que resolver unos similares. Si tengo esta dirección completa, escrita con los 128 bits en hexadecimal, yo la puedo acortar. Entonces, para poder acortar tengo dos formas que se pueden utilizar indistintamente. No es necesario que exista una o la otra, sino que se pueden utilizar las dos en la misma dirección. Lo primero es que en cada uno de los bloques, estos sextetos que llamábamos, podemos eliminar los ceros que van a la izquierda. Si miramos el primer bloque, no tenemos ningún cero a la izquierda, por lo tanto ese no se puede acortar. Pero el segundo bloque sí. Vean ustedes, 0, 0, 1C, lo podemos dejar como simplemente 1C. ¿Sí? Así es que de esa manera podemos nosotros acortar las direcciones. Aquí este bloque 0, 0, 0, 0 también lo podemos escribir como simplemente 0. Al igual que el otro que es 0, 0, 0C, que queda como C. Y la otra forma es que los bloques consecutivos de bloques número 0, 0, 0, 0, 0, pueden ser reemplazados por la figura del doble colon. Lo importante es que este movimiento se puede hacer solamente una vez por dirección. Es muy típico que en los exámenes salgan direcciones acortadas o abreviadas y les pregunten a ustedes cuál es correcta o no, y puede salir algo como esto, 2001 A 2.2 FC3 2.2.1. Esta dirección es absolutamente inválida porque tiene dos veces el doble dos puntos o el doble colon en la dirección, así es que esa dirección no está correcta. De hecho, la máquina utiliza el doble colon para rellenar los espacios de ceros que faltan. Así es que si tuviese dos veces o más, la máquina no sabría dónde rellenar con ceros y por lo tanto perdería sentido la dirección. Así es que se puede, estos bloques consecutivos, por ejemplo acá tengo un bloque consecutivo de ceros. Creo que voy a tratar de ponerle ahí sí, color. Y también tengo estos tres de acá, también son bloques consecutivos de ceros. Esos bloques se pueden escribir como doble colon. Bien, entonces nuestra dirección resultante puede ser que yo escriba simplemente el primer bloque de ceros como 0, 0 y estos tres consecutivos los reemplace por el doble colon, o puedo hacerlo al revés. También es válido escribir de esta forma. Si ustedes se fijan, estos dos bloques de ceros fueron reemplazados por el doble colon y los tres bloques de ceros fueron simplemente escritos en su forma abreviada 0, 0, 0. Cualquiera de las dos es correcta, ¿ya? Para nosotros va a ser más correcta tal vez la del medio porque es más corta, pero no tiene ninguna diferencia en el proceso de enrutamiento porque realmente el router, como les decía, llena con ceros la parte donde está el doble colon para poder completar los 128 bits que quedan. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de reducciones de ipv 6. Aquí tienen 4 direcciones. Por favor, pausen el video y traten ustedes de, con un lápiz y un papel, simplemente escribir estas direcciones lo más cortas que puedan, de la manera más abreviada que ustedes encuentren, ¿ya? Puede que tenga en algunos casos una o dos soluciones distintas, pero no importa que hayan dos. Lo que nos importa es que sea la forma más corta posible. ¿Ok? Así es que pongan pausa, realicen este ejercicio y revisamos inmediatamente. Bueno, vamos a revisar cómo se acortan las direcciones ipv 6 en este ejemplo y espero que ustedes también las tengan correctas. Ahí están las respuestas. Pueden revisar con lo que ustedes hicieron. Y fíjense que el primer bloque, 002C, se eliminan estos ceros a la izquierda, ¿sí?
Y tenemos luego una serie consecutiva de bloques ceros que tranquilamente los podemos reemplazar por doble colon. Luego este 00C1 también puede ser escrito solamente como C1. 7FC0 no hay nada que hacer porque aquí no hay ningún cero inicial en este bloque. 1000 tampoco, pero el último sí. ¿Bien? Entonces podemos reemplazar eso por el doble colon y el último bloque queda como 0. Así que esta es la forma más corta posible de escribir esa dirección IP. En el otro caso es mucho más fácil porque podemos escribir los dos primeros bloques completos porque aquí no tenemos ninguna posibilidad de reducirlo. El siguiente sí puede ser escrito como 0, el cuarto puede ser como 1 y toda la secuencia completa de ceros que queda al final simplemente la reemplazamos por un doble colon. Y eso es todo. La tercera dirección es lejos la más fácil. Fíjense, mucho más corta que en ipv 4. Y también la última dirección queda abreviada de esta manera. Si tienen alguna duda con el cálculo de esto o la explicación, pueden escribir en los comentarios y vamos a responder en la medida que ustedes vayan realizando sus consultas. Pero este ejercicio es súper importante que ustedes lo hagan bien. Tampoco es muy difícil, es bastante lógico, porque si les aparece en su examen alguna pregunta de ipv 6, definitivamente va a ser una de estas. ¿Cómo funciona el enrutamiento en ipv 6? La respuesta no puede ser más simple, igual que en ipv 4, de la misma manera, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo con un router Chile, donde tenemos el prefijo 48 que nos asignó un proveedor de internet, un router en Perú que tiene un prefijo también 48, pero naturalmente que son distintos, y un router en Colombia para esta sucursal allá. Mientras que las sucursales en Argentina deben comunicarse a través de una WAN para llegar hasta esos routers. Entonces, el router Argentina 1 va a tener en su tabla de enrutamiento la información de cómo llegar a cada uno de los bloques y a través de cuál router, ¿cierto? Y en el router de Argentina 2, como él tiene solamente una posibilidad, lo que hace aquí es simplemente sumarizar los bloques completos de la misma manera que en ipv 4, es decir, se escribe este bloque y este bloque de manera binaria, los 128 bits, y se buscan cuáles son los bits en común, y al final tenemos que esos tres bloques IP se pueden escribir de esta manera. Por lo tanto, este router simplemente necesita una sola entrada en su tabla de enrutamiento para poder llegar hasta Chile, Perú o Colombia. Esto es exactamente igual que en ipv 4, así es que no hay ningún problema. ipv 6 trae bastantes cosas nuevas y EUI 64 es una de ellas. EUI recibe su nombre de Extended Unique Identifier 64 por los 64 bits que se forman. Este es un concepto bastante importante en ipv 6 porque aparece muy frecuentemente y para explicarlo mejor voy a abrir la topología que yo les pedí a ustedes que descarguen también. Ahí está. Vamos a esperar que cargue un poco esta topología en ipv 6 en GNS3. Vamos a iniciar estos routers aquí. Y voy a tratar de achicar esto lo más posible para que entre en la pantalla. Bien. Esto es una topología muy simple. Tenemos un router, un switch que en este caso no tiene ningún uso más que compartir la conexión y dos hosts. Entonces vamos a abrir aquí la consola de cada uno de ellos. Voy a achicar para poder entrar aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver bien cómo quedan los comandos, y voy a conectar esta también y la consola de PC2. Muy bien. Bueno, en este caso, si yo tengo donde veo aquí PC1, momento, ahí está. PC1 no tiene ninguna dirección y creo que ahí está, Show ipv 6.
Fíjense que hasta este punto nosotros no hemos hecho ninguna configuración en la topología y ya los equipos vienen con una dirección IP versión 6. Ahí está. Esa dirección IP versión 6 viene autogenerada, funciona siempre, no se puede desconectar y no es necesario configurar nada para que ya tengamos comunicación, en este caso, a un alcance de link local o enlace local. Si yo abro mi propio computador personal y veo mi red, también tengo una dirección IP versión 6, aun cuando yo no he configurado esto. Si ustedes revisan sus sistemas operativos con Windows o Linux o el sistema que tengan, van a ver que también tienen una IP que empieza en el rango FE80. Esas direcciones se llaman direcciones de enlace local o link local y son generadas automáticamente por el sistema operativo. Entonces, nosotros, en teoría, sin haber configurado nada, por lo menos debiésemos tener conectividad entre PC1 y PC2. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente aquí donde está el terminal. Ahí está. Lo voy a hacer más pequeño aún para poder verlo bien. Entonces, si veo la dirección IP versión 6 de la máquina 2, tengo que es esta dirección. Vamos a copiar y vamos a ir a la máquina 1. Veamos si tenemos conectividad. Ahí está. Puedo hacer ping perfectamente de un lado a otro sin siquiera haber configurado nada. Esto es lo mismo que llegar y conectarse a la red y listo. IP versión 6 nos ofrece la posibilidad de tener conexión a nivel local en nuestra LAN sin configurar absolutamente nada. Eso se llaman direcciones de enlace local. Bien. Si nosotros queremos salir de esta red interna, no podemos hacerlo con las direcciones locales. Tenemos que utilizar una dirección global. Bien. Para eso, primero vamos a configurar este router. Aquí está nuestro router 1. Si ustedes no saben cómo configurar un router, no se preocupen porque más adelante viene un tutorial completo de cómo realizar las configuraciones básicas de un router, pero aquí pueden ustedes seguir también los comandos en pantalla. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las configuraciones IP de las interfaces que ya tiene. Aquí vemos que este router tiene varias interfaces, pero todas están apagadas, así que de acuerdo a nuestra topología, la interfaz que viene hacia abajo debiese ser la FAS00. Entonces, vamos a entrar a la interfaz FAS00, la vamos a encender con no shutdown. Esto se demora un poco siempre. Ahí está. Y si volvemos a repetir el comando de arriba, ahora aparece que esa interfaz está up. Perfecto. No tiene ninguna dirección IP asignada aún. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la interfaz. Y en este caso, fíjense que tenemos dos números acá. Una de las propiedades de IP versión 6 es que podemos tener múltiples direcciones IP públicas en las interfaces sin necesidad de levantar algunas cosas como subinterfaces o configuraciones especiales. Podemos tener N direcciones asignadas a la misma interfaz. Para simplificar este ejemplo, voy a partir con la número 2 y voy a configurar la IP 2001 AAA-EF. Luego voy a llegar a la de EUI64. Entonces, esa ventana no es la del router. Para eso voy a utilizar el comando IP versión 6 address. ¿Sí? Voy a asignar el bloque que me están dando, 2001 AAA. Ahí está. Y la última dirección va a ser EF. Aquí va a ser súper importante que yo sí especifique los primeros 64 bits del prefijo. Para los que tengan la duda, como estos son números hexadecimales, no importa si uno escribe con mayúsculas o minúsculas. Ningún sistema operativo diferencia esos números si es que son hexadecimales, así que pueden hacerlos como ustedes estimen conveniente. En este caso he asignado la dirección IP que aparece aquí, por lo tanto este comando debería mostrarla y ahí está. Aquí está nuestra dirección IP y fíjense que también se generó una dirección de enlace local.
Entonces, en este momento, yo puedo tener conectividad en el router, desde el router hasta esas dos máquinas a nivel local, sin necesidad de que estas dos máquinas tengan IPs globales configuradas. ¿Bien? Y eso es porque existen las link local. Vamos a probar la comunicación. Aquí está la IP link local del router. Vamos a volver a uno de los PC. En este caso PC1. Y vamos simplemente a enviar un ping. Y ahí el router está esta vez respondiendo. Así es que a nivel local ya tenemos comunicación. Nos interesa sí tener una dirección global para que esta máquina pueda globalmente alcanzar más allá de esta red. Entonces vamos a ir a configurar nuevamente el PC1 con las direcciones IP versión 6. Entonces, en este caso, el comando IP nos va a permitir configurar la dirección de IP versión 4 y también la dirección de IP versión 6 debería ser. Veamos. IP, voy a configurar en este caso el prefijo 2001 AAA. Y aquí estoy dando la subred completa, ¿sí? Y puedo escribir también el comando EUI64. La manera de asignar las direcciones en IP versión 6 son varias. La forma más simple es que yo a este PC le asigne la dirección 1, ¿sí? O puedo decirle al sistema operativo que lo haga automáticamente. Y para eso voy a escribir EUI64. Bien. Lo que acabo de hacer es decirle al PC1 que el prefijo que vamos a utilizar, los primeros 64 bits son esos, y que los 64 bits restantes de la dirección IP los calcule solo, los agregue automáticamente. Y la dirección generada, en este caso, es esta de aquí. ¿Sí? Como nuestro router tenía una dirección IP EF, se supone que en este punto ya podría hacer ping hacia ese router. 2001 EF. Ahí está. Ahí está respondiendo el ping el router. Así es que es perfectamente funcional esta dirección IP. Analicemos un poco cómo se formó esta dirección de manera automática bajo el formato de EUI64. Hasta aquí están los primeros 64 bits y los 64 bits restantes se formaron con este número. De hecho, a partir del número 2. Ahí. Bien. Si escribimos show IP versión 6, aquí podemos aclarar un poquito más. La dirección MAC de este equipo es la que aparece acá. Y la dirección MAC de cualquier dispositivo tiene siempre 48 bits. Y ustedes pueden ver que son también escritos en decimal. Entonces, el formato EUI64 lo que hace es tomar esta dirección MAC de 48 bits, aquí está, un ejemplo, y la divide en dos, y entre el tercer y cuarto byte de esta dirección va a agregar siempre el código FFFE. Esta es una forma de diferenciar que esa dirección fue generada automáticamente, ¿ya? Y además de eso, en el primer sexteto, si pudiésemos llamarlo así, aquí, binariamente lo que va a hacer es que el séptimo bit lo va a invertir. En este caso teníamos 00, por lo tanto el séptimo bit, naturalmente que era un 0. Si esto lo puedo escribir aquí, tenemos 0000, que es el primero, y luego 0000. Y al hacer el formato EUI64, el séptimo bit se invierte por un 1, resultando en 02. Bien. Y acá tenemos exactamente los 48 bits de la dirección IP porque se le han agregado estos 16 del medio. Si nosotros comparamos esto con nuestra dirección, que no era esa, por cierto, era la del router, la del PC1, tenemos que la dirección MAC es 005079666800, aquí está, y pueden ver que la dirección generada con EUI64 es la que estoy destacando. Aquí en el medio aparece FFFE, que son los 16 bits que se acaban de agregar, y la dirección cambió por un 2. ¿Sí? Evidentemente, como hay un 0 al principio, se puede omitir. Así es que
El formato EUI64 permite dinámicamente generar las direcciones IP globales a partir de nuestra dirección MAC. Y eso es porque se supone que las direcciones MAC son únicas en el mundo y así podrían ser también las direcciones globales. Entonces, para los que no nos gusta configurar muchas direcciones IP, podemos rápidamente levantar IPv6 con EUI64 y ni siquiera preguntarnos cuál va a ser la dirección, sino que el computador lo calcula solo. Para eso sí es necesario darle solamente el prefijo que vamos a utilizar. ¿Bien? Ahora, en el caso del router, estoy buscando, aquí está el router. Nuestro router también generó una dirección link local basándose en el mismo criterio de la EUI64. Entonces podemos buscar cuál es la dirección MAC de este router, de esta interfaz. Show interfaz fase 00. Y vamos a poner aquí include hardware. No está. Ahí está. Include address. La dirección de este router, la dirección MAC, es esta que aparece aquí. Bien, así es que utilizando el mismo criterio, finalmente lo que sucede es que se agregan estas direcciones en formato EUI64. Tenemos además que, de acuerdo a nuestra topología, que está aquí, agregar una segunda interfaz al router que también está formada por EUI64. Entonces, para hacer eso, esto también es muy sencillo. Dentro de la configuración de la red, decimos IPv6, address, le damos el prefijo completo y le digo que el resto de los 64 bits los agregue automáticamente a partir de la dirección MAC. ¿Sí? Entonces, si realizamos un comando de show IPv6 interface brief, aquí van a aparecer exactamente las dos direcciones globales que tiene esa interfaz y la dirección de link local. En IPv4, cuando uno configura un router, puede volver a sobreescribir la dirección IP. En IPv6, si uno vuelve a escribir, en realidad se agrega. Si yo quisiera eliminar esta dirección, tengo que ir manualmente con el comando no IPv6 address y eliminarla. Bueno, todavía no hemos configurado el PC2. Lo que vamos a hacer acá es asignar automáticamente la dirección IP. Automáticamente. ¿Ya? Eso se hace con una funcionalidad que trae IPv6 que se conoce como SLAC. SLAC recibe su nombre de Stateless Automatic Address Config. Y esto es algo bastante nuevo en IPv6 que es muy útil y permite, sin necesidad de tener un servidor de DHCP en la red, permite que este host reciba automáticamente su configuración IP, sin DHCP. Aunque DHCP también existe para otras cosas también en IPv6, por si alguien lo quiere implementar. Entonces veamos cómo sería en realidad la configuración mediante SLAC para este host. Vamos al PC2. Nuestro PC2 no tiene todavía ninguna dirección IP global asignada, solamente las IPs locales. Bien, y lo que yo tengo que hacer acá es escribir el comando IPv6 auto. En esta máquina es IP auto. Con el comando IP auto se debería generar automáticamente una solicitud y esa solicitud va a responder con la configuración adecuada. Pero en nuestro caso nos responden que ningún router respondió el mensaje ICMP versión 6 llamado Router Solicitation. Bien, no hay ningún router. Entonces, para poder solucionar ese problema, esto es muy simple. Vamos a ir nuevamente a este router y en el modo global de configuración vamos a agregar un comando nuevo que es el comando IP versión 6 Unicast Routing. Básicamente, hasta ahora nuestro router es solamente un host, como cualquier otro, en IP versión 6. Él todavía no entiende que es un router IP versión 6 y para eso tenemos que habilitarlo como router en IP versión 6 con este comando. Ahora sí que nuestro router es un router IP versión 6.
Por lo tanto, dentro de la máquina 2, cuando repitamos el comando, se va a haber generado automáticamente el prefijo, si ustedes se fijan acá, y la dirección IP a partir de EUI64. Muy, muy simple. Naturalmente que podemos hacer ping al router. Esto era EF. Ahí está. Y ya tenemos asignado nuestra primera dirección IP versión 6. Veamos un poco cómo funciona Slack. Slack utiliza en el fondo un protocolo que se llama NDP, que en realidad este protocolo también se basa, como a la vez que Slack, en unos mensajes especiales de ICMP versión 6. NDP es el reemplazo para el obsoleto ARP de versión 4. ¿Sí? En IP versión 6 nosotros no tenemos más ARP. Este proceso se ha reemplazado por un mecanismo más eficiente que se llama protocolo de descubrimiento de vecinos, Neighbor Discovery Protocol. ¿Ya? En ARP prácticamente existen dos mensajes, una consulta, un query y una respuesta a un reply a esa consulta. En NDP tenemos principalmente 4 mensajes, existen más pero los principales son 4. Existe el mensaje RS, Router Solicitation, RA, Router Advertisement, NS, Neighbor Solicitation y NA, Neighbor Advertisement. Cada uno con un código especial del protocolo ICMP. Si el host 1 quiere saber si es que acaso hay otros vecinos IP versión 6 en la red, él va a enviar un mensaje de tipo Neighbor Solicitation, solicitud de vecinos. Y ese mensaje a través de multicast le va a llegar a todos los routers que tengan, o todos los hosts en realidad, que tengan IP versión 6 activado. Y cuando las máquinas reciben un NS, van a responder con una publicación de vecino, es decir, con un NA. ¿Sí? Neighbor Advertisement. Neighbor Advertisement. Este router también respondería a ese mensaje NS si es que nosotros aún no ingresamos el comando unicast routing, porque hasta ese punto el router solamente es un host como cualquier otro. Pero en el momento que nosotros agregamos el comando IP versión 6 unicast routing, lo convertimos inmediatamente en un router IP versión 6. Por lo tanto, él ya no va a responder a los mensajes de solicitud de vecino, sino que va a responder únicamente a los mensajes de solicitud de router. Cuando uno de estos hosts necesita encontrar un router en la red, va a enviar un mensaje router solicitation y el único que va a responder, evidentemente, va a ser el router con un router advertisement. Esto es súper simple, súper simple. Solamente tenemos que descubrir vecinos y routers, nada más. ¿Ok? Acá hay una tabla que hice con alguna información un poco más concreta respecto a estos mensajes. Y tenemos que los mensajes de publicación de router, los router advertisement, que son respuestas cuando hay consultas de router. Estas son las consultas, respuestas. Estas respuestas envían los prefijos, como ustedes vieron en nuestro ejemplo, que automáticamente se asignó un prefijo al computador 2, aquí, simplemente IP auto, y esto se asignó de manera automática, ahí está el prefijo. Otros parámetros como la MTU, el límite de saltos, etc. La dirección de origen de ese mensaje es la link local del router, la que ya tenía antes configurada. Y la dirección de destino es básicamente a la multicast FF02 2.2.1 o bien a quien envía ese mensaje. La solicitud de router la envía a cualquier host preguntando si hay un router en la red, ¿cierto? Y el destino es, creo que voy a borrar aquí un poquito para que sea más claro, FF02 2.2.2. Esta dirección en idioma humano significa todos los routers
IPv 6. En mi red, todos los routers que hablen IPv 6 van a recibir un mensaje que vaya destinado a esta dirección. ¿Bien? También tenemos la solicitud de vecino, que es muy útil para el mecanismo de Duplicate Address Detection o detección de direcciones duplicadas que utiliza IPv 6 también. Y luego tenemos la publicación o el Net Neighbor Advertisement cuando un vecino dice que sí, efectivamente soy un vecino. Además existe otro mensaje en IPv 6 que se llama Redirect, que esto es una novedad en este protocolo y es bastante útil en algunos casos si consideramos que, bueno, mejor podemos volver a nuestro ejemplo acá. Bien, en esta red ustedes ven que tenemos solamente un router. Voy a borrar un poquito para que quede más claro. ¿Ya? Pero si en teoría hubiesen dos routers, aquí también podemos dibujar otro, cada uno de ellos conectados a un proveedor distinto o al mismo proveedor, bla, bla, bla. Si es que estos hosts han elegido, por la razón que sea, al router número, digamos, 2 y el de arriba 1 para salir a internet, y este router tiene algún problema, como que una interfaz no funcionó o algún tipo de inconveniente, él mismo envía a sus hosts un mensaje de tipo redirect. Buah, creo que pasé a apretar algo de más aquí. Ahí sí. Envía un mensaje de tipo de redirect y le informa a los routers que en realidad, a los hosts, digo, no lo sigan ocupando él, sino que los redirecciona al otro, que está funcionando correctamente. Es como una ayuda que existe dentro de la misma red LAN. Estas son cosas que en IPv 4 la verdad es que no existen. Podemos ver este proceso claramente cuando trabajamos con Wireshark. De hecho, GNS3 viene con una opción de trabajar con Wireshark. Aquí voy a iniciar con el botón derecho una captura en este puerto de switch, ¿cierto? Sí, en el puerto, en el router más bien. Aquí está nuestra captura de datos y debiese yo generar en este momento, vamos a ver si es que no funciona, IP auto, ahí está. Ustedes se fijan, acabo de generar el comando IP auto y en ese mismo instante salieron dos mensajes en pantalla de tipo ICMP versión 6. Voy a detener esto un poco. El primero es un mensaje de tipo Router Solicitation, RS, porque alguien está solicitando un router. De hecho, ¿quién es ese alguien? Aquí está la dirección de origen, ¿sí? Aquí está la dirección de origen, que ya nosotros tenemos una dirección IP versión 6 porque se calculó antes. Y la dirección de destino es, como ven ahí, FF02 2.2.2. Este es el multicast para decir todos los routers. Bien, y la respuesta desde esta máquina va con un mensaje de Router Advertisement. Ahí está. Y si extendemos el protocolo ICMP versión 6, vamos a ver que este advertisement que viene desde el router hacia abajo, en realidad le entregó a nuestra máquina toda la información que estaba pidiendo. Le envió un prefijo, le envió la MTU, le envió otro tipo de información también que es útil. ¿Dónde está? Aquí. Cuando este host número 2 configura el comando IP auto, envía hacia el router una solicitud de router y este router responde con el prefijo que ya tiene configurado, en este caso 2001 AAA. Y como el PC2 recibió ese prefijo con 64 bits, puede construir los 64 bits restantes a partir de su dirección MAC. Bien, así que esto es bastante simple y la verdad es que trae bastantes cosas novedosas respecto a IPv 4. Y lo último que vamos a aclarar respecto a IPv 6 es el uso de múltiples direcciones IP. Para eso vamos a tomar este diagrama de la Universidad Ficticia Net Learning Academy, y la cual tiene un router principal. Y este router conecta a una Internet IPv 4 y también a una Internet IPv 6.
que entre paréntesis, estas dos internets no son para nada compatibles. ¿Ya? El protocolo IPv 6 no es en absoluto compatible con IPv 4, corren en paralelo, corren en una forma que técnicamente se denomina dual stack. ¿Sí? Cuando en la misma máquina corre IPv 4 y IPv 6 se denomina dual stack. Bueno, dentro de esta organización tenemos que los hosts tienen múltiples direcciones IP. En primer lugar, cada uno de ellos tiene una dirección privada IPv 4 que les permite llegar hasta este router y el router automáticamente envía esos mensajes hacia la internet IPv 4. Pero también cada uno de ellos tiene direcciones globales. Entonces podemos ver que cada uno tiene dos direcciones globales, lo cual los hace visibles desde y hacia la internet IPv 6. La gracia es que si tengo un usuario aquí afuera en la IPv 6 y él consulta una de estas direcciones, la red automáticamente los va a traer hasta acá y si este usuario decide levantar un servidor web internamente, se puede ver desde internet sin mayor inconveniente. Bien, además de las direcciones globales, también cada una de estas máquinas tiene dos direcciones más. Ya vimos las direcciones de link local, que son todas esas que empiezan con FE80 y que el resto de la dirección se compone a través de EUI64, tomando la dirección MAC como referencia. ¿Para qué sirven estas link local? Para entender esto tenemos que identificar los dominios de capa 2. En este caso tenemos aquí un dominio de capa 2. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Aquí. Este es un dominio de capa 2, que es una interfaz de router, y este es otro dominio de capa 2, que es otra interfaz de router. ¿Vale? Entonces, las direcciones de enlace local sirven para comunicarse con las máquinas dentro de este dominio de capa 2. Este PC1 puede comunicarse con el switch si tuviese un IPv 6, puede comunicarse con el PC2 y también con la puerta del router. Pero las link local nunca van a salir más allá del router. Para eso necesitamos IPs globales. ¿Bien? Entonces, por lo menos podemos tener comunicación dentro de esta LAN utilizando simplemente estas link local address. Pero nosotros no podemos tener comunicación con el PC3 desde el PC1 porque reside en otro dominio de capa 2, en otro segmento. Entonces, las direcciones link local no nos sirven. Podríamos utilizar la dirección global y comunicarnos directamente aquí, y eso va a funcionar sin ningún problema. Pero a veces podemos nosotros eliminar las direcciones globales para evitar que ese host sea en realidad visto desde internet, porque no nos interesa. Este solamente, supongamos que es un servidor de base de datos interno y no tenemos que publicarlo en internet. Pero sí nos interesa que los demás usuarios de nuestra misma red, de nuestra organización, puedan acceder a ese servidor. Entonces, para eso se configuran las direcciones Unique Local Address. Estas direcciones, al igual que las link local, no son enrutables en internet. La gracia de las ULA es que no me sirven para salir a internet, pero sí son enrutables dentro de mi organización. ¿Bien? Mientras que las link local no son enrutables ni siquiera dentro de la organización. Y eso se le conoce como scope en inglés o alcance. El scope, el alcance de las direcciones link local address es solamente el dominio de capa 2. El alcance de las direcciones unique local address, ULA, es toda mi organización interna. ¿Sí? Y en internet son válidas las direcciones globales. ¿Ven? Así es que IPv 6 viene con numerosas herramientas nuevas que nos permiten a nosotros trabajar de una manera un poco más cómoda también. Y van a ver que en la medida que ustedes van practicando con IPv 6, ya después cuando vuelven a IPv 4 extrañan un poco estas funciones que nos simplifican bastante la vida en algunos casos. Por ahora eso es todo respecto a IPv 6 y espero haber sido útil con esta información y nos vemos en una siguiente sesión.